Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La prevalencia de noticias negativas, pesimistas o centradas en conflictos o tragedias puede incidir de manera significativa en el bienestar emocional de los televidentes. La constante exposición a contenidos que destacan desgracias, accidentes o eventos trágicos pueden llevar a un agotamiento emocional y a una visión distorsionada de la realidad. El reciente reporte de Reuters para Colombia evidenciaba que el consumo de las principales marcas sigue disminuyendo debido a la evasión que están haciendo nuestros televidentes de todo el país de noticias en cerca de un 44%, los bajos niveles de confianza en un 35% y la desinformación online y la polarización. El viejo paradigma de que las malas noticias son las noticias hoy está en cuestión por parte de las audiencias que reclaman equilibrio en los contenidos para que no sean por definición catastrofistas. Personajes inspiradores, historias de superación y momentos de alivio informativo son algunas de las estrategias que pueden utilizarse para contrarrestar el impacto del estrés negativista en las informaciones. Esas son las preocupaciones de nuestro televidente y para hablar de ello, esta mañana nos acompañan Carolina Guzmán, psicóloga, terapeuta, comunicadora social, experta en formación y además tiene estudios en formación sistémica y psicología positiva. Querida Carolina, buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días, audiencia. Aquí vamos a estar para hablar de este tema tan importante. Muy bien, está también con nosotros Claudia Liliana Neira, guionista, presidenta del Comité de Bienestar Social de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, Sociedad de Gestión Colectiva, Redes SGC. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Y bueno, como lo comentaba Carolina, aquí estamos para hablar sobre este tema que de verdad despierta tanta curiosidad y importante hablar de las emociones positivas. Muy bien, también está con nosotros Natalia Cortés, actriz y directora de la Secretaría de la Mujer y Género de ACA, Asociación Colombiana de Actores. Muy bien, con estos invitados y estas voces, démosle paso a nuestros televidentes que ya levantan la mano para intervenir en nuestro espacio. Escuchemos. Dependiendo del contenido que se esté consumiendo. Que si es un contenido de pronto noticias malas o noticias que afectan tanto el país como la personalidad de uno mismo, pues obviamente uno va a terminar, digamos, con una emoción de tristeza. Pero si es algo positivo, en lo que uno encuentra valor como consumidor, pues es diferente. No me emociona no me motiva la televisión realmente porque los programas son muy repetitivos y no generan nada de cultura. O sea, siempre es lo mismo, así que no me gusta ver mucha televisión por eso. La televisión me genera a veces rabia por tanta noticia que no justifica. Siempre es lo mismo, que la política, que la violencia, entonces todo eso a mí ya me genera rabia. Dependiendo, por ejemplo, los noticieros, el que dan a las 7, a las 11 y lo repiten a las 7 de la mañana, tengo la impresión de que me están lavando el cerebro porque repetirme un mismo noticiero 3 veces es traumático. Muy estresado porque ve uno cosas que no son como indebidas para no todo el público que está en ese momento. Entonces hay cosas que no agradan. Personalmente una alegría y es una distracción para uno, ¿no? Básicamente muchos programas, muchas cosas que uno a veces no tiene como el conocimiento, entonces le llegan a uno como persona. Bueno, no todos los televidentes, pero algunos se quejan de que sienten rabia, ¿verdad? Preocupante. Así es, Mario. De que sienten molestia, ¿verdad? Sí. Que se incomodan y que sienten estrés. Y sí. Y es que la televisión, los noticieros hoy se encargan es simplemente de generar en las personas cada vez más rabia, más furia, más odio.
Y esto acompañado de las redes sociales hace que las personas no tengan momentos de descanso. En cuanto a la salud mental, estamos hablando de depresiones, estamos hablando de personas que también están pensando en quitarse la vida porque no hay más. La información se dedica simplemente a atacar el poco positivismo que la persona tiene. Le genera miedo, le genera pánico y a veces las personas se preguntan, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces sí, es bastante preocupante. Muy bien, eso desde la perspectiva noticiosa, quizá porque está asociada a la realidad, a la cotidianidad. ¿Pasa lo mismo en otros formatos, en otros géneros, a tu manera de ver? ¿Tienen razón los televidentes? Sí, concuerdo con ellos y lo que sucede es que también desde la industria se induce un poco a generar contenidos que tengan esos puntos de tensión, de drama y de conflicto. ¿Por qué razón? Porque atrae más audiencia y sin embargo es paradójico con lo que acabamos de ver con estos testimonios de las personas que ya sienten que es demasiada esa carga de realidad que incluso la traslapamos a la ficción. Entonces, tal vez deberíamos pensar o repensarnos en crear unos contenidos diferentes que nos lleven a exaltar las emociones positivas. Más equilibrados. Incorporemos a Natalia. Desde la perspectiva de su trabajo, la televisión, quienes producen televisión, quienes escriben sobre televisión, ¿piensan en las emociones de sus televidentes? Yo pensaría que no llegan tan allá, tan a profundidad. Yo pensaría que a la hora de crear producciones piensan en un buen conflicto, una buena historia. Creo que sí piensan en algo que pudiera conectar con el público, pero no sé si estén enfocados en que la emocionalidad que les vaya a generar sea positiva o negativa o les lleve como a lugares de transformación. Muy bien, Carolina. La queja ha sido histórica, ¿no? Esto no es de ahora. Es de ahora. Pero, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Qué es saturación? ¿Hay exceso de parte de la televisión o hay más susceptibilidad de parte de las audiencias? Mitad y mitad, parte y parte. Hay saturación y hay una experiencia de esta época que no podemos entender muy bien, que nos hemos vuelto muy sensibles frente a los cambios, frente a las palabras, frente a lo que nos están diciendo. Si bien recordemos, hace 4 años estuvimos sometidos a una situación pandémica, desde allí se nos ha hecho terrible, ¿no? El tema del miedo, todo el tiempo estar pensando en qué va a pasar mañana, eso no está recreando ninguna posibilidad de tranquilidad en la persona, ni en la familia, ni en los hogares. Entonces la televisión debería preocuparse por el bienestar de las personas, claro que sí, atendiendo tanto a lo histórico como a lo futuro, porque si hoy estamos generando tanta sensibilidad en las personas, ¿qué vamos a hacer después? Muy bien, incertidumbre. Claudia, pero los periodistas dicen y decimos, solemos decir, pero es que esa es la realidad que hacemos, nosotros somos reflejo de lo que está pasando, lo que tiene que cambiar es la realidad. Sí y no, porque ¿qué aporte podemos hacer, por ejemplo, desde nuestra perspectiva como creadores de contenido? Tratar de insertar en esas historias esas emociones que inciten o que lleven, por ejemplo, al positivismo, a la superación, a la solidaridad, al trabajo en equipo, y creo que en eso todavía nos falta un camino por recorrer. No es que estemos tan lejos, pero creo que nos falta incentivarlo. Muy bien, nuestros televidentes levantan la mano para preguntar, escuchemos. Como televidente que busca mantener un equilibrio emocional saludable, ¿qué consejos me daría para diversificar mi consumo de medios y así evitar el agotamiento emocional? ¿Existen técnicas específicas para discernir entre el contenido que puede ser emocionalmente agotador y aquel que puede ser constructivo y positivo? Muy bien, esa respuesta estaría encaminada a una dieta mediática. ¿Qué le aconsejarías? Sí, a la televidente y a los televidentes les recomendaría que sean observadores de sus emociones y reacciones frente a lo que escuchan. Si hay algo que les llama la atención, tomen nota, investiguen acerca de ello. No coman entero, en todo caso, pero de todos modos, si hace falta conversarlo con alguien, por favor, convérsenlo en grupos de personas que les dé confianza. No en las redes sociales, que las redes sociales también están generando toda esta participación de odio y miedo. Bien, en este contexto, de todas maneras, qué bueno que estemos hablando de emociones. Claro. ¿no? Porque todo el tiempo estamos hablando de razón, argumentación, y no le paramos bolas a las emociones. Qué bueno que estemos hablando a lo que sentimos y a lo que reaccionamos frente a lo que vivimos, esa realidad. Ahora, que preferencialmente sean emociones positivas, de entusiasmo, de empuje, de arranque, ¿no, Claudia?
De acuerdo, pero las tenemos un poquito rezagadas y como comentaba inicialmente, tal vez para la industria no resulte tan atractivo cuando hacemos historias en donde nos enfocamos más hacia lo positivo, porque los puntos de tensión y conflicto son los que atraen mayormente las audiencias, estos géneros como de acción, de drama, de competencia, de un poco de ese morbo que tenemos, ¿no? Como para ver cómo sufre el otro, pero yo no. Y creo que eso es lo que viene en últimas a traer esa respuesta de la audiencia a empezar a retirarse y a empezar a ser mucho más crítico frente a lo que está viendo en televisión. Muy bien. Natalia, pues históricamente hemos hablado de las posibilidades que tiene la información o los contenidos televisivos en la variabilidad de las emociones, pero es responsabilidad de la televisión hacerlo desde antes, durante o después en el impacto que causan en las audiencias. Yo pienso que sí tendríamos que empezar a evaluarnos esa parte por dos razones. Primero, somos un país que está atravesando un proceso de paz que lleva muchos años de guerra, es un país que constantemente está viviendo dolores muy profundos y la comunicación, la televisión son medios que llegan hasta el último rincón del país y considero que sí deberían pensar en eso. Lo otro es que cuando hablamos sobre cómo se crea la violencia, cómo se sostiene la violencia dentro de la cultura, empiezan los medios de comunicación, la música, la televisión, las novelas, el contenido que consumimos empieza a tener una influencia muy importante porque todo lo que vemos a diario, todo lo que aprendemos a diario se va quedando en nuestro inconsciente, se va quedando en nuestro cuerpo. Entonces sí considero que sería una responsabilidad de la comunicación empezar a pensar qué contamos, cómo lo contamos y para qué público lo estamos contando. Muy bien. Carolina y Claudia, ustedes son comunicadoras, las dos, ¿verdad? Desagreguemos un poquitito. El problema quizá no son las noticias, el problema quizá no son los hechos que narramos en ficción, sino el tratamiento que les damos a esos hechos. ¿Dónde ponemos la mirada? ¿Dónde nos paramos para narrar? Y si siempre nos ubicamos en el vértice del conflicto, del dolor, de la angustia, y no nos movemos en otra dirección. En cuanto a lo que es la psicología en masa, la psicología social, ha detectado que nosotros, si empezamos todos a decir miedo, 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 empieza el tema de la histeria colectiva frente a algo que hay que temer, pero hay que verlo, hay que curiosearse y quedarse ahí. Y ese tratamiento quizás es el que ya no deberíamos seguir persiguiendo, porque por otra parte las emociones positivas nacen en contextos positivos, en contextos donde hay más noticias distintas a la agenda política, hay más noticias distintas a la agenda económica y hay historias de personas, historias de humanos, comunidades enteras que necesitan ser escuchadas para crear más ambientes positivos. Entonces sería eso el tema del tratamiento. Y aún en esos temas hay posibilidades de otra mirada. El periodismo no solo puede quedarse mirando el quiebre, a quién le pone la zancadilla, o dónde mira, o dónde enfoca, o dónde encuadra la parte negativa para emocionar de manera indebida a sus audiencias. De acuerdo. Ahí es donde está el reto de periodistas y creadores de contenido en que enfoquemos desde lo positivo, ¿no? Como experiencia, qué estamos aprendiendo de ello y no solamente quedarnos en ensalzar lo negativo. Sí, en una búsqueda, decía mi abuelita, rebrujar, ¿no? De alguna manera encontrar un pretexto para dar palo. No, no más, no más. Ya es suficiente con todo lo que tenemos que perseguir como felicidad, ¿no? Nos llenan también de la idea de que tenemos que perseguir la felicidad y no nos cuentan la verdadera historia, y es que cada día es felicidad, cada día es agradecimiento. Entonces también habría que empezar a dar esa oportunidad no solamente desde el lenguaje audiovisual, sino también desde el lenguaje de las emociones, que es el que no vemos. Bueno, y si se hace, y si se da palo, también de vez en cuando mirar el otro lado. Sigamos haciendo esto, pero también equilibremos con otro tipo de informaciones. Si en esta información no me ubico en esa perspectiva de soluciones, pues que haya otras informaciones donde yo sí lo haga para que las emociones de los televidentes se equilibren, ¿o no, Claudia? De acuerdo, es que el equilibrio está no solamente en dar el entretenimiento, sino también en llevar a historias que sean inspiradoras y que además eduquen. Me parece que debemos focalizarnos y llevar al bienestar de la sociedad, dando historias que tengan contenidos más positivos. Más televidentes preguntando, escuchemos. ¿Cómo pueden los medios de comunicación
equilibrar la cobertura de noticias con contenidos optimistas. Bien, ¿qué serían contenidos optimistas para avanzar en esto del equilibrio del que venimos hablando? Bueno, un contenido optimista no necesariamente tiene que ver con el entretenimiento o con la comedia o con el humor, porque eso sería entonces el otro plato, ¿no? O darle la vuelta al plato. Tiene que ver con educación, con educarnos en temas de sensibilidad, de comunidad, educarnos también en cuanto a ver la realidad fuera de la pantalla, ¿no? Salirse un poquito de las pantallas y en ese espacio tener la oportunidad de conversar de otras cosas distintas. Entonces yo diría que por ahí puede ser el tema para equilibrar de la noticia fuerte con el entretenimiento. Porque contenidos optimistas, Claudia, no pueden ser, no, echémosle tierrita, doblemos la página, eso no importa, hablemos de otra cosa. Sino, ¿dónde me paro? Desde ese periodismo de soluciones, desde esta narrativa de alternativas, para mirar tu conflicto, para mirar tu problema, para mirar tu crisis, pero desde la perspectiva de la salida, de la solución, del mejoramiento. De acuerdo, desde el trabajo en equipo, desde las comunidades, de cómo nosotros podemos ir mejorando y no simplemente quedarnos, como lo hablábamos anteriormente, en exaltar cuál es el error o dónde nos estamos equivocando. Las emociones juegan un papel muy importante y creo que desde nosotros mismos como creadores debemos, a partir de nuestra experiencia y a partir de lo que sucede, es ver siempre y tratar de darle la vuelta, no sin desconocer la realidad, pero sí tratando siempre de darle la mirada positiva. Natalia, ¿es posible evidenciar los efectos emocionales de las narrativas televisivas en las audiencias? ¿Cómo? ¿En acciones, en pensamientos, en comportamientos? ¿Cómo? Yo sí siento que han habido personajes memorables, hay personajes que la gente todavía los recuerda con muchísimo cariño, a los personajes y a los actores. Creo que esa es de las cosas más lindas que tiene esta profesión y es esa capacidad de llegar a la memoria emocional profunda del público. Antes pasaba mucho que la gente asumía que el actor era el personaje y si era un villano le gritaban por la calle, a veces le agredían, y si era un personaje, digamos, bueno, blanco, le abrazaban, le daban besos, se le acercaban un montón. Como que esa diferencia no estaba tan clara. Siento que ahora es un poco más clara, siento que en eso las redes sociales nos han ayudado a hacer esa diferencia entre la vida personal de la actriz o el actor y el personaje, y pues creo que los personajes entrañables son los personajes con los que el público se identifica, los personajes que nos hacen sentir que tienen una vida similar a la vida que cotidianamente llevamos. Bueno, Carolina, en continuidad con lo que dice Natalia, hemos hablado de este lado de la producción televisiva, pero hablemos con las audiencias. Tú eres psicóloga, digamos a las audiencias, ¿qué deben hacer? ¿Qué sería aconsejable hacer frente a, ya hemos dicho, informaciones que generan conflicto, frente a personajes que en la ficción generan una sobreemocionalización? No, recordar que los contenidos audiovisuales, la televisión, está diseñada para acompañar, ¿verdad? Y si tenemos la posibilidad de sentir la compañía, aprovecharla, sentirla, revisarla, contarla. Pero si esta compañía empieza a ser un poco distorsionada, decir, no, basta. Entonces, hoy tenemos también la oportunidad de olvidar o de recordar que la televisión fue hecha con ese sentido. Muy bien, de conexión con la realidad, pero también de compañía, de background, de fondo, ¿no? De otra parte de nuestra vida. Televidentes preguntando. ¿La televisión piensa en las emociones al crear contenido? ¿Este es un filtro para su creación? Muy bien, ¿cómo? Es cierto, sí, piensa en las emociones, pero ¿cómo? ¿Y cómo debería hacerlo, Claudia? La industria sí piensa en las emociones y lo mencionábamos hace un buen rato. Lo que genera mayor audiencia, según los mercados, es precisamente esos puntos de tensión, de drama y de conflicto. Y dejamos de lado un poco explorar temas más positivos como la solidaridad o la alegría, la esperanza, la superación, el trabajo en equipo. No se enfoca puntualmente en exacerbar ese tipo de emociones. Creo que vienen como de lado, ¿no? Como las consecuencias de lo que está en el drama y en el conflicto. Creo que deberíamos darle un poco la vuelta. ¿Cómo sé yo como televidente que algo me está afectando de manera indebida y que todavía no lo he racionalizado? ¿Qué síntomas
Los síntomas que podemos percibir, Mario, están relacionados con irritabilidad. Primero, lo principal es que me siento irritable, no siento que el alimento me esté haciendo bien, me duele mucho el estómago, la cabeza, migrañas. Entonces, el tema de los contenidos, el intercambio, la información, la conversación, pasa por esos síntomas físicos que están hablando de emociones. ¿Cuáles? Rechazo, miedo, rabia, ira, incluso tristeza, decepción. Entonces, hay que prestarle atención a los síntomas físicos como los que acabé de mencionar, que están diciéndole al cuerpo, anda a ver, revisar esas emociones porque no te van a hacer bien, ¿sí? Entonces creo que es un punto importante. Incluso las ganas de no saber de nada, de no querer conectarse, ¿ese es un síntoma? Ya disociarse de la realidad, ya estamos hablando de trastorno, ya esto ya es diferente, ya no es un síntoma, ya estamos hablando de una acumulación de cosas, saturación, como lo decías hace un rato, y la persona se disocia, se abstrae de la realidad, convirtiéndose en un ogro o alguien que no quiere participar de la comunidad, cuestión que lo deshumaniza mucho. Medimos, Claudia, las audiencias para saber qué consumen, pero no medimos a las audiencias para saber qué están sintiendo en relación con aquello que consumen y que nosotros producimos. De acuerdo, y realmente lo que pasa es que el interés de la industria va en lo que podemos vender, no interesa y no se pone el foco en las emociones que estamos provocando en las audiencias. De nuevo, nuestra programación sigue atada mucho al drama, esa explotación o sobreexplotación del drama para generar unos ratings, y dejamos de lado, y tal vez no nos interesa, y deberíamos enfocarnos en eso, en las consecuencias emotivas que se están causando a la audiencia, e irnos un poco más, suavizar un poco o exaltar otro tipo de contenidos. Una frase que siempre recordamos aquí de nuestro amigo y recordado maestro Javier Darío Restrepo es: no hay comunicación sin efecto. Hay que mirar los efectos de nuestra comunicación para saber cómo estamos incidiendo en este estado de ánimo nacional. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han enviado con María Alejandra Delgado. María Alejandra, buenos días. Buenos días, Mari, buenos días a todos nuestros televidentes. Nuestro primer correo dice: buenos días, ¿qué pasó con Magazine 1? Único en su especie. Nos escribe Jimmy Barón. Jimmy, nuestro canal está en constante reingeniería y está mirando en la ubicación de los programas de entretenimiento y de información para acomodar, entre otros, al Magazine 1. María Alejandra. Nuestro segundo correo dice: señor Morales, sé que ya lo ha dicho, pero puedo insistir en que cuando los noticieros del Canal 1 presenten noticias en otro idioma, por favor pongan también la traducción hablada y no solo escrita en la parte inferior de la pantalla. Muchos no alcanzamos a leerlas. Nos escribe Adolfo Mesías. Lo hemos dicho, Adolfo, y lo repetiremos hasta que lo solucionemos. Hay que poner la traducción también en voz para que la televisión, que no se consume siempre en condiciones ideales, llegue a todas nuestras audiencias, María Alejandra. Nuestro tercer correo dice: considero que la presentadora Margarita Ortega, siendo uno de los rostros más bellos de la televisión y presentadora del noticiero CMI, debe ser más cuidadosa con su peinado. Hay noches en que no se ve bien. Nos escribe Constanza Guzmán Ramírez. Muy bien, una perspectiva de una televidente que se fija en todos los detalles, y la estética en televisión narra, cuenta y es importante. Le agradecemos a ella y a María Alejandra por reportarnos los correos de nuestros televidentes. Muy bien, soluciones. Hemos hablado de periodismo de soluciones, de narrativas de solución. Comencemos con soluciones en esta idea de ayudar primero a racionalizar, a concienciar lo que está pasando y luego qué hacer con ello. Comencemos con nuestros televidentes que tienen sus propuestas. Veamos. Me gustaría que de pronto fuera un poco más cultural, ¿cierto? Que se enfocara más como en la educación, sobre todo la educación a los niños. Hubieran programas de motivación, que pudiéramos estar en familia, que pudiéramos compartir
y hacer un balance y una discusión de cómo estuvo el programa, si nos gustó, si no nos gustó. Depende del contenido de las noticias y de lo que se emita, pues así mismo las emociones se van a reflejar en cada uno de los televidentes. Pero yo a la televisión colombiana le recomiendo que todo programa que proyecte hacia nosotros es que nos genere certidumbre, ¿sí? Aparte de, pues, de que uno crea que lo que está viendo me deje esa confianza de que es verdad lo que me está proyectando. Últimamente hemos visto que varios canales emiten temas de podcast de gente de la vida real, sus historias de vida. Digamos que esto a mí me interesa mucho verlo porque uno aprende no solo con la experiencia vivida, sino con la experiencia a través de otras personas. Muy bien, señor papá, señora mamá, la televisión se habla. Primero, en la perspectiva de los niños, niñas, adolescentes que están en este proceso de formación como audiencias y como audiencias activas, y notamos cambios de comportamiento, rabias inesperadas, reacciones que no son lógicas o normales, es el momento de sentarse a hablar, pero también entre adultos, ¿verdad? Esa conversación sobre los contenidos televisivos y lo que están haciendo con nuestro estado de ánimo. Natalia, soluciones, alternativas, recomendaciones. Creo que lo que uno puede hacer como actor es cuando sale del personaje y como actriz se encuentra con el público, hacer análisis profundos, ayudarle a ver a las personas que no podemos juzgar, que hay personas que asumen la vida de formas diferentes y que eso no nos hace ni buenos ni malos, y movernos desde ese lugar, porque los personajes ya están construidos y necesitamos que la historia sea de esa forma para que funcione audiovisualmente y narrativamente. Sobre todo porque uno se imagina que todos los productos televisivos no son paquetes, no son empaquetados, como se dice en informática, ¿no? Termino, envuelvo y lo envío y ya me deshago de él, no tengo ninguna responsabilidad. Ahí verán qué hacen con ello, ¿no? De acuerdo. Claudia. Pero hay que hacer seguimiento, ¿no? Hay que ver cuál es la respuesta de las audiencias, qué es lo que está generando. Me parece que en ese sentido tiene que haber un cambio de enfoque desde la producción, desde la creación de las mismas historias, algún tipo de campaña o alguna forma de crear conciencia, no solo en los productores, sino también en los consumidores. ¿Qué tipo de contenidos estoy queriendo ver? Y tienen que hacerse sentir. No es simplemente quedarnos como audiencia pasiva con todo lo que nos están dando, sino yo también debo manifestarme, debo decir, esto no es lo que yo quiero ver algo que me inspire, como decían en los testimonios, algo que me haga sentir certidumbre y que hay un buen mañana, o que estoy aprendiendo de una experiencia de otra persona. Muy bien, Carolina, concluyamos. Déjanos tareas acá y a los televidentes y luego las repasamos. Una tarea importante es recordar quién soy yo, para qué vine a este mundo, saber qué propósito tengo. Eso siempre ayuda mucho a que la persona pueda elegir realmente lo que le va a llevar a ser feliz. Por lo tanto, la tarea es, empieza a preguntarte quién eres y para qué estás aquí. Muy bien. Carolina, muchas gracias. Gracias, Mario. Carolina Guzmán, psicóloga, terapeuta, comunicadora social. Muchas gracias por estar con nosotros. Claudia, déjanos tareas, por favor. Tareas, bueno, yo creo que como desde la creación de los contenidos sería un reto para nosotros como escritores tratar de integrar en nuestras historias contenidos más positivos que nos lleven a la reflexión, más que a sentarnos a entretenernos, que sean historias más inspiradoras, que sean historias más educativas, pero que también lleven a construir un concepto más crítico, ¿no? Y para la audiencia, que seamos críticos, que investiguemos y no nos quedemos solamente con lo que nos dan. Claudia, gracias. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Claudia Liliana Neira, guionista, presidenta del Comité de Bienestar Social de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales. Agradecemos también a Natalia Cortés, actriz y directora de la Secretaría de Mujer y Género de la Asociación Colombiana de Actores. Agradecemos también a los televidentes que participan activamente en nuestro espacio. Y a todos los televidentes que nos acompañan semana a semana, también muchas gracias. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú.
Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.